La vida futura. La vida futura ha dejado de ser un problema. Se trata de un hecho constatado a través de la razón y de la demostración. No, por casi la totalidad de los hombres. Puesto que quienes lo niegan constituyen apenas una ínfima minoría, a pesar del alboroto que pretenden hacer. No es, pues, la realidad de la vida futura lo que nos proponemos demostrar aquí, ya que seríamos redundantes y no agregaríamos nada a la convicción general. Admitido ese principio como premisa, lo que nos proponemos es examinar su influencia en el orden social y la moralización según la manera como es encarado. Las consecuencias del principio contrario, es decir, del nihilismo, la nada, son también suficientemente conocidas y comprendidas, por lo que no es preciso desarrollarlas de nuevo. Diremos apenas que si estuviese demostrado que la vida futura no existe, la vida presente no tendría ningún otro objetivo más que la conservación de un cuerpo que mañana, dentro de una hora, incluso podría dejar de existir, en cuyo caso todo se habría acabado para siempre. La consecuencia lógica de semejante condición para la humanidad sería la concentración de todas las ideas en el acrecentamiento de los goces materiales, sin tomar en cuenta los perjuicios ajenos. ¿Por qué habría de soportar privaciones sin ponerse sacrificios? ¿Qué necesidad habría de realizar esfuerzos para mejorarse, para corregir los defectos? También sería absoluta la inutilidad del remordimiento, del arrepentimiento, puesto que nada se debería esperar. Sería, en fin, la consagración del egoísmo y de esta máxima. El mundo pertenece a los más fuertes y a los más astutos. Si la vida futura, la moral no es más que una simple obligación, un código convencional impuesto arbitrariamente, sin ninguna raíz en el corazón. Una sociedad fundada en esa creencia solo estaría unida por la fuerza y pronto caería en la disolución. Pues entonces estamos a punto de empezar de una manera más sentimental toda la sociedad, por lo menos occidental. Y oriental, pues también, porque que sepamos, están en guerra, ¿no? En una parte de Oriente de ahí, de África, occidental, y aquí en Europa también están en guerra. Así que estamos viviendo ahí una sociedad un poco, es muy lastimero, porque Europa ya es una Europa muy vieja, y África también. Son sociedades muy viejas, de humanidades muy viejas. Pero en el 2024 estamos a ese nivel de tener guerreros en Oriente y guerreros en Occidente. Y, y entonces la sociedad que se queda en las casas y en las calles para vivir el día a día que se suele vivir como humanidad, pues nos llegan noticias siempre de todo lo que está sucediendo a ese nivel destructivo de un ser humano contra otro ser humano. Y si tenemos una sentimentalidad para con la cercanía genética y para con la cercanía amistosa, pues entonces la verdad es que esas noticias tampoco nos pueden ayudar a sentirnos muy bien, porque esa destrucción de un ser humano con otro que ni se conocen, pues empieza
bueno, nunca ha tenido mucho sentido, pero cuando siguen día tras día con esas maneras, pues nos hacen reconocer que todavía estamos viviendo en una sociedad que, que tener valores humanistas, tener sentido común, tener sentido de humanidad, pues debe ser en personas, igual si es en Oriente como si es en Occidente, que de verdad ya nos movemos más con lo sentimental, más que con los instintos. Y entonces buscamos en las leyes sociales algo que de verdad nos ayude a mejorar en convivencia cuando somos unas personas, cuando somos una grupalidad tan grande como en pueblos muy grandes o en ciudades muy grandes. Pues en la sociedad media, en la Edad Media, había poca gente, pero ahora es que somos muchísimos y además nos están contando los seres espíritas superiores que quieren venir muchísimos más. O sea, en el planeta Tierra ese sería el proyecto en marcha por parte de las leyes soberanas de la vida sobre el planeta Tierra y en ese sentido las leyes soberanas de la vida sobre el planeta Tierra quiere decir que también entra la humanidad que tiene que estar en este planeta Tierra y por lo tanto no en otro. ¿Y para qué? Pues para que pasemos las experiencias que normal y comúnmente estamos teniendo que vivir y superar en cualquier caso, cada cual lo que le haya tocado por vivir o superar. Y, y entonces reconocer que está siendo eso, un planeta hospital escuela, que es como nos lo presentan los espíritas, para que así nos demos cuenta de que no tenemos que estar haciéndonos aquí los Superwoman y el Superman, sino que tenemos que ser sencillamente seres humanos, que el día que tenemos alegría porque nos está fluyendo bien, dijéramos todo, pensamiento, palabra y obra, pues entonces, pues qué bonito, qué linda es la vida. Y además el planeta es bastante hermoso y bastante inmenso en todo lo que hay creado en él. Y qué lindo, gracias Creador, gracias Padre Eterno, gracias Maestro Jesús y gracias a todos los santos y santas. Pero el día que no nos viene así la cosa, que no nos fluye así con esta alegría y con todo eso, pues también es un día que se nos ha dado para vivir en en ese haber nacido hasta que llegue el momento de fallecer. Y tenemos que saberlo aceptar como que es el mismo regalo que ese otro día que tanto sonreíamos. Es el mismo Padre eterno el que nos ha dado ese regalo de la vida en este planeta Tierra. Y entonces, pensándolo así, parece como que empezamos a decir, bueno, pues entonces de este Padre eterno que es tan bondadoso, que para nada es cruel, ni yo tampoco, que no me ha dicho que yo tengo que ser una guerrera o que mi querido hermano o mi querido amigo tenga que ser un guerrero. No, no me lo da ni así. Entonces puede ser más suave su mentalidad y por lo tanto puede ser más suave su comportamiento y podemos llegar a mayores acuerdos sanos, saludables y pacifistas. Y es más fácil convivir así con mi prójimo y con mi prójimo. Y si eso se está dando, entonces es que verdaderamente ya hemos conseguido una parte de quitarnos toda esa amargura encima, todo ese bloqueo mental con, con ese otro tipo de mentalidad. Así que quiero decir que nos lo planteemos así también, que tenemos que comprender que aunque es verdad todo lo que ha estado contando, pero porque nos hace pensar. Si no tuviera sentido nada de lo que vivimos, algunas personas que han vivido mucho la dictadura y el dogma, como ha sido en España, por ejemplo, pues entonces se van mucho por cuanto más me duela, entonces más me sacrifico. Cuanto más tengo de sacrificios y y de necesidad de remordimientos y todo esto, pero la verdad es que si nos damos cuenta de que
de que queremos ser cada día más suaves con nuestra propia vida, nuestra propia personalidad y cómo la compartimos con los demás, reconociendo también que somos inteligentes, pero a lo mejor no eres para una carrera, ni mucho menos, con que tengas un oficio y trabajes y tengas un sueldo normal y corriente, pues te das por satisfecho y por satisfecha. Hasta ahí he llegado yo, ¿eh? Y entonces, pues lo estoy diciendo por pura experiencia. Y eso me ha permitido no tener otras miras que las que he podido ir alcanzando para no liarme más, porque nos podemos liar un montonazo y nos podemos despistar y dispersar un montonazo, cada cual como considera que lo vive. Pero yo que intentaba como darme cuenta qué manera sería más fácil para no dispersarme tanto y por lo tanto apreciar más mi día a día, a pesar de que me tenía que centrar en lo que es un trabajo de secretaria y un sueldo de secretaria. Pero yo estaba satisfecha con eso y no buscaba compararme con nadie, ni tampoco buscaba que se me valorara de otra manera que como yo me estaba ofreciendo, ¿no? Y es mi puro ejemplo, ¿eh? Y así creo que en todas las etapas de la vida. Y entonces conseguimos no complicarnos tanto y si hacemos un error, querer corregirlo, decir a la próxima, esto lo quiero mejorar. Si es sola, pues conmigo misma. Y si es con un grupo, pues diciéndolo al grupo, en fin. Hay maneras más suaves de reconocer que estamos existiendo y por la gracia de Dios a lo mejor ya hemos superado una serie de condicionamientos mentales tan rígidos como es el de una mente guerrera o asesina o de esas que no nos agradan, pero que ahí están. Y bueno, Nos dice que si estuviese demostrado que la vida futura no existe, la vida presente solo tendría como objetivo la conservación del cuerpo, que podría dejar de existir en una hora o mañana, ¿no? En todo caso, pues en ese caso todo se habría acabado para siempre, porque para ellos no existe nada después de la muerte, ¿no? Y pues la consecuencia de eso sería por la concentración en los goces materiales, ¿no? Sin tener en cuenta lo que podamos perjudicar a los demás. De hecho, es un poco lo que está pasando, lo que estamos viendo así en general, ¿no? Cómo actuamos, ¿no? Y claro, pues no habría ninguna necesidad de imponer sus sacrificios ni privaciones. ¿Para qué, no? Si no, después no existe nada, ¿no? ¿Y para qué vamos a mejorar y corregir los defectos si todo se acaba ahí después de la muerte, ¿no? Y también, pues, el arrepentimiento, pues porque no vamos a esperar nada, no existe el infierno, no existe el cielo, no existe nada, ¿no? No existe una vida después de esta vida. Entonces sería, pues, el enaltecimiento del egoísmo, ¿no? Que el mundo sería de los más fuertes y de los más astutos, que es un poco lo que está ocurriendo, porque se está pensando en eso. Por regla general, un porcentaje muy elevado está pensando que después de la muerte no existe nada más. La moral, pues igual sería una obligación, un código convencional sin ninguna raíz en el corazón, ¿no? Nos dice que una sociedad fundada en esa creencia solamente estaría unida por la fuerza y muy pronto caería en la disolución. No puede objetarse que entre los que niegan la vida futura hay personas honradas, incapaces de ocasionar a sabiendas algún perjuicio a los demás y propensas de las mayores devociones. Digamos, ante todo, que entre muchos incrédulos, la negación del porvenir es más bien presunción, arrogancia, orgullo de ser considerados espíritus fuertes, antes que el resultado de una convicción absoluta.
En el fuero de sus conciencias existe una duda que los importuna. Por eso tratan de reprimirlo. Sin embargo, no es sin segundas intenciones que pronuncian la terrible nada que los priva del fruto de todas las actividades intelectuales y destruye definitivamente los más caros efectos. Después de la nada, después de la muerte, no existe nada. Todos nuestros esfuerzos intelectuales se quedan destruidos y nuestros seres más queridos, pues también, según los que piensan que no existe esta vida futura, ¿no? Muchos de los que se consideran los más fuertes son los primeros en temblar ante la idea de lo desconocido. Por eso mismo, cuando se aproxima el momento fatal en que deben entrar en eso desconocido, muy pocos son los que se entregan al último sueño con la firme convicción de que no despertarán en alguna parte, pues la naturaleza jamás abdica de sus derechos. Siempre tenemos esa intuición y que a veces nos viene también a través de los sueños, que hemos encontrado a nuestros familiares ya que partieron, ¿no? Que hemos entablado conversaciones con ellos, que nos han comunicado pues un alivio y un bienestar, ¿no? A veces les hemos podido comentar nuestras dudas más significativas, ¿no? Y incluso nos han dado aliento y ánimo para seguir. Tenemos esa intuición, así que digamos, por lo tanto, que en la mayoría de las personas esa incredulidad es relativa. Es decir, como su razón no ha sido satisfecha por los dogmas ni por las creencias religiosas y no encontraron en ninguna parte con qué llenar el vacío que se produjo en su interior, han llegado a la conclusión de que no hay nada, a tal punto que hicieron sistemas para justificar esa negación. Son incrédulos, pues, por falta de algo mejor. Los incrédulos absolutos son muy raros, si es que existen. Una intuición latente e inconsciente del porvenir es capaz, por lo tanto, de detener a muchos de ellos ante el despeñadero del mal. Podríamos citar una gran cantidad de hechos, hasta de parte de los más obstinados, que demuestran la existencia de ese sentimiento secreto que los domina, aunque no lo sepan. Pues sí, gracias a esa intuición, muchos de ellos han podido detenerse antes de caer en la sombra, ¿no? Y nos dice como aclaración que espíritu fuerte o incrédulo es una persona que se jacta de no adherir a las ideas aceptadas por la mayoría, especialmente en materia de religión. Así que bueno, los incrédulos en el último momento eh, tienen se quedan con esa convicción de que eh, no despertarán en alguna parte, pues la naturaleza jamás abdica de sus derechos. Sí, siempre, como nos ha comentado al final, esa intuición es la que nos permite avanzar sobre algunos aspectos que desconocemos y que nos hacen en un momento determinado reflexionar. Recuerdo a esta persona que siempre decía que no creía en Dios, que no tenía ningún sentido, que era agnóstico, que era incrédulo.
Y en uno de los momentos más difíciles de su vida, ante una operación, la vida o muerte, pues él pidió ayuda a un familiar suyo que ya había desencarnado, que ya había fallecido, ¿no? Entonces, de no creer en nada, pasó a creer en la existencia de los espíritus, así, de repente, ¿no? Y pidió ayuda, porque claro, a Dios, como le había negado y rechazado tanto, pues era un poco fuerte pedirle ayuda después de haberle negado y rechazado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos pasa un poco con los santos, ¿no? Que nos relacionamos mejor con los santos, que son así como nosotros, o que han sido de carne y hueso, y que con Dios, ¿no? Que no sabemos cómo es, que no tiene forma, o que es un señor mayor ya muy enfadado. Entonces, mejor relacionarnos con alguien que está un poco pues, más a nuestro nivel, ¿no? En fin, ¿quieres continuar? Pues nada. Sí. Dice, también debemos decir que sea cual fuere el grado de la incredulidad, es el respeto humano el que contiene a las personas de cierta condición social. La posición que ocupan las obliga a mantenerse en una línea de conducta muy discreta. Temen por encima de todo el desprecio y la indiferencia, que al hacerles perder la consideración del mundo a raíz del descenso de la categoría en que se encuentran, las privaría de los goces de que disfrutan, si no siempre son virtuosas, al menos aparentan serlo. En cambio, aquellos que no tienen ninguna razón para preocuparse con la opinión ajena, que se burlan del qué dirán, y convengamos en que esos son la mayoría, ¿qué frenos se pueden imponer a los excesos de las pasiones brutales? ¿Qué frenos se pueden imponer a los excesos de las pasiones brutales y a los apetitos groseros? ¿En qué base pueden apoyarse las teorías del bien y del mal? La necesidad de que ellos reformen sus malas inclinaciones, el deber de que respeten lo que pertenece a los otros, cuando ellos mismos nada poseen. ¿Cuál puede ser el estímulo a la honradez para personas a las que se ha persuadido de que no son más que simples animales? Ahí está la ley. Se dice que para contenerlas, pero la ley no es un código moral que llega al corazón. Es una fuerza que ellas padecen y que eluden tanto como pueden las personas. Es una fuerza que padecen ellas y eluden tanto como pueden esas leyes que socialmente están hechas con unos contenidos de ética y moral. Bueno, dice, si caen bajo sus golpes, consideran ese hecho como resultado de la mala suerte o de la torpeza, a la que tratan de remediar en la primera ocasión. Claro, como ha dicho José antes, es que se trata de personas que se han identificado con pensar que son ateas, que son materialistas y que por lo tanto parece ser que tienen en común esas personas que piensan así, pues que una vez que fallecen ya no son seres humanos ni nada, de nada, de nada. Y sin embargo, en los libros espíritas, en la codificación espírita sobre todo, se nos explica también cómo los espíritus superiores, que evidentemente son cuando solo espíritus son, han conectado con Allan Kardec, que es el medium al que han elegido. En la vida de tercera dimensión él estaba haciendo de profesor, eh, pedagogo, era
era, dijéramos, encauzado en ese tema, muy bien encauzado, y parece ser que era buen profesor en ese sentido. Bueno, pues a él es al que eligieron en esta tercera dimensión para que hiciera de mediador de toda esta información que llegaba de los espíritus superiores a nosotros. Y nos explican con todo detalle cómo se están dando cuenta de que verdaderamente estas personas que basan su vida en ser materialistas, en ser ateos o ateas, pues limitan mucho todo lo que está existiendo, creación de lo visible y de lo invisible, y lo limitan mucho porque nosotros formamos parte de una creación que estamos siendo desde hace muchos años. La humanidad es muy vieja. Y entonces lo que ha hecho es repetir pautas de comportamiento hasta que ha ido mejorándose en su línea. Para los espíritas es porque todo lo hemos registrado como experiencia en esta forma carnal, pero quien tiene, por así decir, el archivo completo de todas estas manifestaciones que vivimos en tercera dimensión es nuestro espíritu, que es el inmortal. Entonces, nosotros cada vez que tomamos forma humana, estamos repitiendo, por así decir, casi con las mismas personas y casi con los mismos lugares en que vamos a tener que ir haciendo un esfuerzo por querer fluir con las leyes de la vida, pues en cuanto a lo que nuestra inteligencia y nuestra sentimentalidad como seres humanos hemos desarrollado. Y aquellas personas que son demasiado materialistas y demasiado ateas, pues nos están dando su idea de cómo lo están apreciando. Pero si no son la mayoría, no tenemos por qué recoger esa información y esa experiencia. Solamente tenemos que aceptar que son seres humanos, que están viviendo su proceso y que en su razonar y en su convivir, pues están haciendo de esas maneras, pues porque hasta ahí han llegado. Pero si no son la mayoría, entonces no son escuela para aprender de ellos. Sencillamente es que cada cual está a su paso haciéndose con las informaciones que vienen de los espíritus superiores, que son nuestros hermanos y hermanas mayores, y que están dispuestas y dispuestos siempre, porque son los llamados ángeles de la guarda, de lo cual también nos han dicho a lo mejor nuestras abuelas, que existe el ángel de la guarda, y efectivamente se le llama así, pero se le puede llamar también mentor o mentora. Son seres que no solamente están ahí como si fueran para que nos entendamos, ángeles con alas y angelicales con alas. Además de que son una apariencia tan poética, pues son con una cantidad de información de todo lo que es sabiduría universal y sobre todo de todo lo que es el desarrollo y el cuidado que ha puesto el Padre Eterno en la creación de los seres humanos. Si no se hubiera querido acercar al ser humano más que cuando lo creó, nunca habría habido entre nosotros maestros como los que humanamente conocemos casi todos en el planeta, como son Krishna, Buda, Confucio, Sócrates. Después vino Maestro Cristo Jesús, y parece ser que el Maestro Cristo Jesús ya fue, como dijéramos, el compendio de todos los maestros que había ido haciendo llegar el Padre Eterno al planeta Tierra, para que supiéramos un poquito más de cómo movernos así en la tierra como en el cielo, ¿no? Entonces, el Maestro Cristo Jesús es un gran maestro venido así desde las estrellas. Por eso fue anunciado por el arcángel Gabriel a María Santísima, y por más que los materialistas y los ateos quieran reducir esa información a la nada, es imposible, porque ha habido hasta personas que han hecho su estudio en las universidades, han salido periodistas, se han querido poner en la línea de la investigación, y en algunos personajes que históricamente han sido de cuestión
universalista para conocerles y reconocerles, también ha salido la etapa de la Sagrada Familia. Y hemos tenido, y algunos de ellos, periodistas, hombres y mujeres, pero yo conozco de hecho a alguno que es periodista y que le ha dado por ser escritor y entonces ha ido, investigado y parece ser que tiene muestras evidentes de que es real la historia del Maestro Jesús y todos los personajes que alrededor de él y de su madre funcionaban en aquella época. Por lo tanto, hay que sacar las historias que nos han puesto a vivir en la escuela o en la familia, si no hemos ido a la escuela y todo esto, si son reales o si son imaginarias, pero si son reales y cada vez, incluso en el 2024, se están dando datos para demostrar que efectivamente son reales, han existido y por eso han dejado ese contenido informativo y de experiencia que tuvieron, pues entonces vamos a considerar que las palabras de un maestro, aunque sean ya de hace 2024 años, hay algo esencialmente humanista que nos va a servir aquí y ahora estupendamente. Y sobre todo si comportamos, o sea, sobre todo si razonamos cómo quiso llegar hasta nosotros como seres humanos y cómo están llegando otros para hacer de destructores. O sea, es que no tienen punto de comparación, ¿comprendido? Entonces, tenemos que razonar. Igual que esas personas dicen que no existe nada, yo razono que me voy a tomar el tiempo para verificar si esta historia es real o no y qué tengo que aprender de esos personajes si han tomado forma humana. Gracias. Dice, los que pretenden que los incrédulos tienen más mérito en hacer el bien porque no esperan ninguna recompensa en la vida futura en la que no creen, se basan también en un argumento falso infundado. También los creyentes alegan que es poco meritorio el bien practicado con la mirada puesta en las ventajas que puedan recibir. Van más lejos aún, porque están persuadidos de que el mérito puede ser completamente anulado de acuerdo con la intención que determine su proceder. La perspectiva de la vida futura no excluye el desinterés en las buenas acciones, porque la felicidad que éstas proporcionan está, ante todo, subordinada al grado de adelanto moral. Ahora bien, los orgullosos y los ambiciosos se cuentan entre los menos favorecidos. Pero los incrédulos que practican el bien son tan desinteresados como pretenden. Si no esperan nada del otro mundo, ¿será que tampoco esperan nada de este? ¿El amor propio no tendrá algo que ver en este caso? ¿Serán insensibles a los elogios de los hombres? Si así fuera, tendrían un grado de perfección raro. Y no creemos que haya muchos que sean inducidos a esto únicamente por el culto de la materia. Una objeción más seria es la siguiente. Si la creencia en la vida futura es un elemento moralizador, ¿por qué los hombres a quienes se predica esa creencia desde que están en la tierra siguen siendo malos? En primer término, ¿quién nos dice que sin esa creencia no serían peores? No se puede dudar de esto si consideramos los resultados inevitables de la popularización de los creyentes en la nada. No se ve, por el contrario, al observar las diferentes graduaciones de la humanidad, desde los pueblos salvajes hasta los civilizados, el progreso intelectual y moral produce la moderación de las costumbres y una idea más racional de la vida futura. Pero esta idea, todavía muy imperfecta, no ha podido ejercer la influencia que necesariamente tendrá a medida que sea mejor comprendida y que se consoliden
nociones más exactas sobre el porvenir que nos está reservado. Por más firme que sea la creencia en la inmortalidad, el ser humano solo se preocupa de su alma desde un punto de vista místico. La vida futura, definida con muy escasa claridad, apenas le causa una vaga impresión. Es una meta que se pierde en la lejanía y no un medio, porque cree que la suerte en esta vida está irremediablemente fijada y porque en ninguna parte le ha sido presentada como progresiva. De ahí concluye que habrá de ser eternamente aquello que sea al salir de este mundo. Por otra parte, el panorama que se esboza de la vida futura, las condiciones determinantes de la felicidad o de la desdicha Perdón. que en ella se experimentan, están lejos de satisfacer completamente a la razón, sobre todo en un siglo como el nuestro, dedicado a la investigación. Además, la vida futura no se vincula muy directamente a la vida terrestre. Entre ambas no existe la solidaridad, sino un abismo, de manera que aquel que se preocupa principalmente con una de ellas, por lo general pierde de vista a la otra. ¿Por qué no me ves? Aquí. Bajo el imperio de la fe ciega, esa creencia abstracta fue suficiente para las aspiraciones de los hombres, que entonces se dejaban guiar. Pero hoy, bajo el reino del libre examen, quieren conducirse a sí mismos, ver con sus propios ojos y comprender. Aquellas vagas nociones de la vida futura ya no están a la altura de las nuevas ideas, ni se corresponden con las necesidades creadas por el progreso. Con el desarrollo de las ideas, todo lo relativo al hombre debe progresar, porque todo se vincula, todo es solidario en la naturaleza, ciencias, creencias, cultos, legislaciones, medios de acción. El movimiento hacia adelante es irresistible, porque constituye la ley inherente a la existencia de los seres, lo que queda rezagado por debajo del nivel social. Es dejado a un lado como indumentaria que ya no sirve y acaba por ser arrastrado por el oleaje que crece. Lo mismo ocurre con las ideas pueriles sobre la vida futura, con las que se contentaban nuestros antepasados. Persistir en imponerlas en la actualidad equivaldría a fomentar la incredulidad. Para que sea aceptada por la opinión general y para que ejerza su influencia moralizadora, la vida futura debe ser presentada con el aspecto de algo positivo, en cierto modo tangible, capaz de soportar cualquier tipo de examen para que satisfaga a la razón
y no deje nada en la sombra. Sí, es en esto en concreto en lo que estamos ahora, yo creo que la mayoría de los seres humanos que aceptamos que somos algo más que un cuerpo, que tenemos espiritualidad, que han vivido y muerto seres humanos cercanos a nosotros o incluso de nuestra propia familia, por sencillamente reconocer que tienen una experiencia que se la puede llamar trascendente. Aquí hemos leído mística. La verdad es que en España desde hace 500 años tenemos a Santa Teresa de Jesús, que fue la que demostró que tenía experiencias en trance, algunas de ellas en ese intervalo de estar extasiada, pues vivía dolores intensos y no se asemejaban, parece ser, a los que por las envidias y por otras cosas la pasaron, la dolieron y tuvo hasta heridas, ¿no? Se caía, tenía brazo roto y demás. Eso está estudiado ya a nivel científico y a nivel de conciencia social. Era antes de tenerla en cuenta, pues se la ha estado investigando mucho todo lo que le fue escrito y ella desde hace 500 años fue, por así decir, la que sentó cátedra de que las mujeres tenemos alma. Por lo tanto, en España tenemos que tener la comprensión de que en esa época, en el 1515, nosotras las mujeres, al menos aquí en España, estamos viviendo con que tenemos alma, porque ya esta señora sufrió y vivió y sufrió lo suficiente como para por ella misma poder demostrar todo aquello que dejó escrito por pura experiencia y aún por encima de las envidias que la tuvieran la Madre Superiora y otras cuantas más ahí en el convento, ella pudo sacar adelante sus maneras, gracias también a que San Juan de la Cruz y su confesor estaban más abiertos a que en ese mundo de renunciación y de obediencia y de pobreza, eh, pues haces uso de la imaginación, pues de verdad es que lo estás pasando difícil y que no hay mucha grupalidad así que te ayude, ¿no? Entonces, como pudieron comprobarlo y sobre todo cuando ya decidió ser la reformadora y hacer una serie de maneras de llevar una conducta monacal de mujeres de otra manera, que no se tenían que fustigar tanto y que tenían que hacer más oración, posiblemente más descanso, porque yo no he leído la obra entera, pero cuando he visto la película ya tiene un contexto, bueno, la película que en España representa a Concha Velasco, Dios la tenga en su divina gloria, pero a mí me gustó el personaje como lo hizo, porque no exageró, ¿eh? Ni en la que a veces pueden ser carencias orgánicas porque hacen ayunos muy largos y todo eso, pero también se demostró en esa película que ella, Santa Teresa de Jesús, dejaba de fustigarse para hacerse un poquito más moderada en su apreciación de encuentro con lo más trascendente de su vida diariamente. Las monjas tienen horas de oración hasta dentro de las horas de la noche. Entonces la práctica te va llevando a tener una serie de comprensiones que a lo mejor la gente en la vida social pues no se da tanto cuenta, pero hay mujeres y hombres que están estudiándose a sí mismos las 24 horas del día y están llevando una disciplina durante años enteros para apreciar bien lo que dejan atrás cuando no quieren incorporarse a un mundo materialista, consumista y banal y quieren estar como seres humanos, pero viviendo otra dinámica y otra disciplina, en la cual se han generado ¿cómo se dice eso? Muchos extremos así demasiado crueles para la mente y para el cuerpo
y no tiene que ser tanto así. Basta con que seamos y podamos tener una educación y una disciplina en la que podamos aceptar lo que se nos diga y podamos razonarlo. Y entonces ahí que nos corrija quienes hacen de profesores y de profesoras o ángeles de la guarda que son mentores y mentoras, ¿no? Mm. Eso es lo que yo pienso. Pero yo estoy diciendo esta información para que piensen que ha habido hombres y mujeres en la misma España a nivel de querer reconocer que son, que en esta forma carnal, sin necesidad de fallecer, también se está experimentando una experiencia trascendente y que es muy humano, que es muy normal. Lo que hay es que reconocerlo, apreciarlo, valorarlo y no tener miedo de contarlo. Sí, aquí Son nos lo testimonios dicen. vivos y eso Dicen, es ser humanista y estar en la tierra y en el cielo en una disposición en la que en la próxima, si es que tenemos que venir, pues nos sea más fluido, no solamente el vivir, sino el aprender, porque si es una escuela de aprendizaje, vamos a tener que seguir aprendiendo. Hay mucho universo en el cual hay seres humanos muy evolucionados. nos dice, ¿por qué en general se presta tan poca atención a la vida futura? Se trata, sin embargo, de un tema de actualidad, ya que todos los días miles de hombres parten hacia ese destino desconocido. Como cada uno de nosotros habrá de dejar este mundo y como la hora de la partida puede sonar en cualquier momento, parece natural que nos preocupemos con lo que habrá de sucedernos. ¿Por qué no es así? Precisamente porque el destino es desconocido y porque hasta ahora no se ha tenido forma de conocerlo. La inexorable ciencia llegó para desalojarlo de los lugares a donde lo habían confinado. Está cerca, está lejos, está perdido en el infinito. Las filosofías del pasado no dan una respuesta porque no saben nada al respecto. Se dice entonces, sucederá lo que tenga que suceder, y ahí resulta la indiferencia. Nos enseñan que seremos felices o desdichados según hayamos vivido bien o mal, pero eso es tan impreciso. ¿En qué consiste esa felicidad y esa desdicha? El panorama que nos muestran está de tal modo en desacuerdo con la idea que nos hacemos de la justicia de Dios, está tan lleno de contradicciones, de incongruencias y de imposibilidades esenciales que involuntariamente se presenta la duda. En caso de que no lo haga, la incredulidad absoluta. Además, se considera que los que se han equivocado en relación con los lugares indicados para las moradas futuras, del mismo modo pueden haber sido inducidos al error de las condiciones que establecen para la felicidad y el sufrimiento. Por otra parte, ¿cómo seremos en ese otro mundo? ¿Seremos seres concretos o abstractos? ¿Tendremos una forma o una apariencia? Si no tendremos nada de material, ¿cómo podremos experimentar los padecimientos materiales que nos dicen de las penas del infierno? Si los dichosos no tuvieran nada que hacer, la ociosidad perpetua sería un suplicio en vez de una recompensa, a menos que se admita el nirvana del budismo, que no es mucho más atrayente que aquella ociosidad. El hombre solo se ocupará de la vida futura cuando vea en ella un fin claramente definido, una situación lógica que responda a todas sus aspiraciones, que resuelva todas las dificultades del presente y cuando ésta no le muestre ninguna cosa que la razón no pueda admitir. Si el hombre se ocupa del día siguiente, es porque la vida del día siguiente está íntimamente ligada a la vida del día anterior. Una y otra son solidarias. Él sabe
que su posición de mañana dependerá de lo que haga hoy, y de lo que haga mañana dependerá su posición al día siguiente, y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos viviendo ahora en estos momentos, en este presente, viene determinado por todas las acciones que realizamos en un pasado. Y lo que vivamos en un futuro es lo que estemos realizando ahora en este presente, que es lo que estaba Emi comentando antes. Igual será para él la vida futura cuando ésta ya no se halle perdida en las nebulosas de la abstracción y sea una actualidad palpable, un complemento necesario de la vida presente, una de las fases de la vida general. Como los días son fases de la vida corporal. Cuando vea que el presente reacciona sobre el porvenir, por la fuerza de las circunstancias, y sobre todo cuando comprenda la reacción del porvenir sobre el presente, cuando, en una palabra, verifique que el pasado, el presente y el porvenir se eslabonan por una inexorable necesidad, como lo hacen el ayer, el hoy y el mañana en la vida actual, entonces sus ideas cambiarán por completo, porque verá en la vida futura no solo un fin, sino también un medio, no un efecto lejano, sino actual. Será entonces que por una consecuencia absolutamente natural, esa creencia ejercerá una acción preponderante sobre el estado social y sobre la moralización de la humanidad. Tal es el punto de vista desde el cual el espiritismo nos hace considerar la vida futura. Pues sí, la verdad es que sabiendo que, que sí que vamos a tener esa existencia después de la vida, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento en este presente, en esta vida, va a ser completamente diferente. Ya hemos visto, o ya nos ha expuesto Allan Kardec todas estas objeciones, ¿no?, que había sobre la vida futura, que no tenían ningún sentido, ninguna lógica, ¿no? Porque, porque estábamos viendo que se basaría solamente a un nivel de egoísmo, ¿no?, donde triunfarían los más fuertes y los más astutos, ¿no? Y que aunque nos impusieran estas leyes físicas, ¿no?, como las que tenemos, incluso más severas, no sería como la ley moral que viene del corazón, desde ese entendimiento, de esta comprensión. Sabemos que lo que nos está ocurriendo en esta vida actual es el resultado de nuestras acciones del pasado, ¿no? Y sabemos que tendremos entonces que modificar nuestro comportamiento para que en esa vida futura tengamos unos resultados que son los que queremos obtener. Entonces, como dice aquí, será una consecuencia absolutamente natural que esa creencia ejercerá una acción preponderante sobre el estado social y sobre la moralización de la humanidad. Será entonces cuando nazca esa o se fortalezca esa moral que necesitamos para la convivencia, ¿no?, ese respeto, esa solidaridad, esa fraternidad taria, y os deseamos un buen descanso, que tengáis buenas conexiones con el mundo espiritual
con vuestros guías, que nos permitan asistir a los templos de sabiduría, que nos permitan asistir a los templos de sanación, donde podamos fortalecernos y, si es posible, realizar alguna tarea de asistencialidad en la medida de nuestras posibilidades, pues que ellos nos indiquen y nos conduzcan hasta eso. Que podamos recordar todas esas indicaciones y sugerencias que nos hace nuestro guía, nuestro amparador, y que nos permita tener ese atisbo de cuáles son nuestros siguientes pasos a dar solamente por el hecho de llevar la voluntad de la divinidad. Buenas noches y buen descanso. Hasta pronto.